Buenas tardes, muchas gracias. Veo que se escucha bien, veo por vuestras miradas. Lo primero es agradecer, por supuesto, a la Consejería de Empresa, Economía y Empleo y a la Escuela de Formación e Innovación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, pues la invitación al Ayuntamiento en mi persona a participar de estas jornadas sobre la nueva ley de simplificación administrativa. La simplificación administrativa es un principio esencial orientado a reducir cargas administrativas, a racionalizar y optimizar los procedimientos administrativos y cuenta, como todos sabemos, con un sólido respaldo normativo, tanto en el ámbito europeo desde la Directiva de Servicios de 2006, en el ámbito nacional, con las vigentes leyes, por ejemplo, la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo, la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, con la introducción de la tramitación electrónica, que ha supuesto un cambio radical en la tramitación de los procedimientos administrativos y, por supuesto, también con la introducción, vamos a decir, generalizada de la figura de la declaración responsable. Por supuesto, también en la normativa autonómica, desde, quiero recordar, la Ley de Apoyo a los Emprendedores en el año 2013, y luego han sido sucesivas las legislaciones, en el caso de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, también en otras comunidades autónomas y, como digo, en el Estado, pues que han seguido incidiendo en esta simplificación y agilización administrativa. En el ámbito urbanístico quiero resaltar que todavía sigue siendo, no descubro nada, una asignatura pendiente, sin ninguna duda, tanto en el ámbito del planeamiento, con la hipertrofia de numerosísimos informes sectoriales que han ralentizado en exceso, desde luego, todos los procedimientos, como digo, urbanísticos en la planificación urbana, gestión y, por supuesto, en el nivel de las licencias. Tampoco descubro nada indicando que los incumplimientos de los plazos legales pues, son flagrantes, sobre todo en los grandes ayuntamientos. Y una de las medidas que precisamente debe ser parte de la solución, que desde luego también debe ir unida a la concienciación y a la formación de todos los que intervienen en los procedimientos, porque hay que dejar claro que la burocracia excesiva no solamente retrasa los procedimientos, sino que mina la confianza de los ciudadanos hacia las administraciones, además de obstaculizar el desarrollo económico y social. Bien, la introducción en la ley de la distinción entre licencia básica y licencia urbanística constituye, desde luego, una importante novedad. En alguna comunidad autónoma, concretamente en la Comunidad Autónoma de Madrid, se implantó tras la pandemia y, en definitiva, consiste en fasear en dos momentos la tradicional licencia de obras. Su objetivo es obvio, es agilizar, en definitiva, el inicio de las obras, partiendo de la idea de que, efectivamente, la construcción es un motor, por supuesto, un motor esencial de la economía, intensivo en la generación de riqueza y empleo, y, como digo, agilizar es el objetivo, previa comprobación, ahora veremos, y validación de los parámetros, de una serie de parámetros urbanísticos y sectoriales absolutamente esenciales. Establece la ley que existen dos posibilidades de tramitar ahora los procedimientos de licencia urbanística. Uno puede ser con la intervención de las entidades de colaboración urbanística u otra con el tradicional procedimiento de solicitud ante el ayuntamiento de esas licencias. La regulación de esta figura de las entidades de colaboración urbanística es absolutamente esencial y va a suponer, estoy absolutamente convencido,
en la experiencia que he podido constatar con homónimos míos, concretamente en el Ayuntamiento de Madrid, pues va a suponer, desde luego, el desbloqueo de lo que yo llamaría del urbanismo en masa, que soportan sobre todo los grandes ayuntamientos. Hay que recordar que además de las licencias hay otros títulos de intervención, como veíamos antes, que los ayuntamientos controlan, es decir, son los mismos funcionarios los que informan las licencias, los que controlan ex post las declaraciones responsables y las comunicaciones previas, los que informan los usos provisionales, la disciplina urbanística, las cédulas, los informes de viabilidad, los que asisten a las actas de tira de puertas. Evidentemente, esto en un gran ayuntamiento supone, como digo, una gran carga de trabajo. La entidad colaboradora urbanística, y ahora Javier en la siguiente ponencia se extenderá sobre ello, es una figura que ya funciona de manera eficaz en otros ámbitos de la actividad administrativa hace muchísimo tiempo, ¿no? Yo, que en la concejalía llevo también la competencia de medio ambiente, puedo también confirmar que, esta fuensanta, ese servicio, que las ECAs, que las entidades de control ambiental, que también entran dentro de esa colaboración público-privada, pues suponen un instrumento de inestimable, digamos, ayuda a las administraciones o las entidades de control de calidad de la edificación, que también en la consejería ayudan mucho en toda la parte de control de calidad de la edificación, hormigón, etcétera, o en el ámbito de industria. Y, como digo, también ya hay una experiencia previa en su funcionamiento, concretamente en la Comunidad de Madrid, y también se está extendiendo a otras comunidades autónomas, como es el caso de Murcia. Hay aquí una cuestión muy importante, que es la sustitución del informe técnico del funcionario municipal por el certificado de conformidad de esa entidad de control urbanístico, conforme al artículo 268 bis punto 3. Es decir, a partir de ahí, solo con el informe jurídico se procedería posteriormente a la concesión de esa licencia, que tiene un plazo de 15 días en el caso de la licencia básica con ECU, un mes en caso de que no se intervenga esta entidad colaboradora, pero, como digo, este aspecto se entrará en la siguiente ponencia. La licencia básica, su objeto son las obras de nueva planta, sustitución o reestructuración total. En definitiva, es, como vemos, y decía antes, una licencia por fases. Aquí lo que se van a comprobar son una serie de parámetros urbanísticos esenciales. Estos parámetros urbanísticos que se recogen, como digo, en la ley, pues hacen referencia a la edificabilidad, básicamente superficie de parcela, posición y ocupación, todos los parámetros, retranqueos, tipologías de edificación, condiciones de los patios, usos, situación de los mismos en el edificio, aparcamientos, todo lo que son las dotaciones obligatorias. Hay aquí un aspecto que también quería traer a colación, que ha reforzado precisamente esta licencia por fases, que es la Orden ECO 2003, que ha sido modificada por la Orden 599/2025, estoy hablando del Ministerio de Hacienda, sobre normas de valoración de los bienes inmuebles, no está en la diapositiva, de los bienes inmuebles para su financiación, que admite estas licencias básicas, que denomina esenciales, cuyo objeto, y así dice la orden del Ministerio de Hacienda, es agilizar las promociones inmobiliarias. En definitiva, lo que se permite con ello, como digo, es comprobar estas conducciones volumétricas, parámetros esenciales, y que se inicie la obra, concretamente la estructura, la envolvente del edificio, mientras se tramita la licencia urbanística, que va a ser la que legitime finalmente los usos
y la ocupación del inmueble y que verificará la licencia urbanística los aspectos, los documentos técnicos relativos a obras, ámbitos normativos sectoriales o instalaciones no incluidas en la licencia básica. Entrando en la documentación a acompañar a la misma, todo esto lo hemos recogido, lo vamos a recoger y publicar próximamente en una instrucción técnica en desarrollo precisamente de la ley. Como digo, en esa documentación a acompañar a esa licencia básica estaría, por un lado, el proyecto básico y el de ejecución, que deben especificar de manera separada, lógicamente, el cumplimiento de los parámetros a que anteriormente me he referido. La ley exige el proyecto básico y también el de ejecución. Es verdad que nosotros ahora mismo, para la licencia, solamente exigimos el proyecto básico y luego para el inicio de obra es cuando solicitamos el certificado del proyectista. Como la ley lo que pretende es que se inicie la obra con la licencia básica, por eso se pide ese proyecto de ejecución. Lógicamente, el presupuesto, el proyecto de infraestructuras de telecomunicaciones, una serie de datos estadísticos, los anexos de servicios, abastecimiento, saneamiento, electricidad, urbanización, el presupuesto para la autoliquidación del ISIO, y de las tasas, si las hubiera, la declaración responsable del técnico sobre la conformidad del proyecto con la normativa, en los estudios de gestión de residuos, el anexo en materia de inundabilidad, si es que estuviese la parcela dentro de zona inundable o de flujo preferente, solicitud de autorización de organismos sectoriales y el estudio geotécnico. Todo esto, como digo, toda esta documentación, lógicamente la recogeremos, como he dicho antes, en una instrucción técnica. Una vez comprobada que esa documentación es completa, pues se evacuará el correspondiente informe técnico. Estamos en un procedimiento sine qua. Ese informe técnico y exclusivamente sobre los parámetros legales que tendrán que venir recogidos en el anexo de los proyectos básicos y de ejecución y el informe jurídico, y se otorgaría la licencia básica condicionada a la licencia urbanística. Antes del inicio de obra, este sería, digamos, un segundo momento, lógicamente, tras la concesión de la licencia básica. En ese caso debe acompañarse, obviamente, la hoja de encargo de la dirección facultativa, incluido el estudio, incluido el coordinador de seguridad y salud, las autoliquidaciones, como digo, del aval, ¿no?, de la fianza de residuos, y también la de desperfectos en la vía pública y, en su caso, la de obras de urbanización. Las autorizaciones o informes sectoriales, los que, no sé, que está afectado por cultura, en un ámbito BIC, las autorizaciones o informes sectoriales. Y, lógicamente, antes del inicio de obra, pues tendrá que estar el acta de tira de cuerdas y cesión de viario en su caso. La segunda modalidad o la segunda fase dentro de la licencia estaría lo que la ley denomina licencia urbanística. Si antes lo que hemos examinado en ese informe técnico eran esencialmente los parámetros urbanísticos más importantes, edificabilidad, como hemos comentado antes, ocupación, en definitiva la situación del edificio, usos, sótanos, etcétera. Ahora lo que sí tenemos que entrar es ya en todo lo que hace referencia al código técnico, ¿no?
Y entonces en la licencia urbanística se analizará la accesibilidad y la habitabilidad, la correspondencia del proyecto de ejecución con el básico y con el estudio de seguridad y salud. Aquí ya se informarán, antes lo hará en las licencias de obra, se informa de manera simultánea con el resto de cuestiones, digamos, urbanísticas del proyecto, pues estos, digamos, anexos del aval de residuos, de las exigencias de urbanización asociadas a la obra. Bueno, todos estos informes, como digo, irán en la licencia urbanística, el informe, por supuesto, de cumplimiento del Código Técnico en referencia a la prevención de incendios, y se comprobarán las autoliquidaciones del ICIO y de las garantías que he comentado antes, tanto la de residuos como la garantía de urbanización, que son las que se exigen y que anteriormente, como digo, se ha presentado una autoliquidación. Los procedimientos de CONECU, pues lógicamente lo que tienen, como he introducido anteriormente, es que habrá una mayor agilidad en la tramitación, dado que se sustituye el informe técnico municipal y, por tanto, se descarga a los servicios técnicos de un volumen de informes. Al final hay como varias carreteras, por entendernos, para llegar al mismo sitio. Lógicamente, esto hace que haya una mayor agilidad. Se ha faseado la licencia, se sobreentiende que habrá una descarga por la intervención también de las ECUs, y todo esto redundará, y así está funcionando como digo, en los grandes ayuntamientos donde, como sucede desde luego en el Ayuntamiento de Murcia, existe una enorme carga de trabajo. Al final, las conclusiones, como digo, van orientadas, desde luego, a plasmar ese principio, por supuesto, de agilidad y de simplificación administrativa, que debe redundar, por supuesto, en los plazos de tramitación del procedimiento. Recomendar que se soliciten ambas licencias, tanto la básica como la urbanística, con carácter simultáneo, presentando desde el inicio toda la documentación. Si no, en su defecto, hay un plazo de 3 meses para presentar la licencia urbanística desde el inicio de las obras, pero desde luego es mucho más, vamos a decir, útil, recomendable, el que se presenten ambas licencias con carácter simultáneo. Y, bueno, concluyo como he comenzado, en el sentido de valorar positivamente esta ley, en el sentido, desde luego, que va orientada a, bueno, pues eso, a agilizar los procedimientos, a introducir la colaboración público-privada en el ámbito urbanístico. Como digo, está contrastada su eficacia en otros ámbitos de la actividad administrativa en general, también en la urbanística en otras comunidades autónomas, y estoy convencido que también en Murcia en la región de Murcia también va a ser un instrumento muy útil. Muchas gracias.